de ponerle un poquito más de interés. Veo que hay menos estudiantes en la clase del día de hoy. Bueno, vamos a empezar. Ustedes saben muy bien. Al final le pongo señorita Montatixe, por favor, ¿sí? Gracias. Vamos a empezar la clase. No me interrumpa, gracias. El Ministerio de Educación propone trabajar todas las semanas con valores. De hecho, me imagino que con todos los docentes ustedes han de haber estado trabajando acerca de un foro de expresión de sentimientos. Entonces, para esta semana el Ministerio de Educación propone lo que es uno de los valores que viene a ser la empatía. ¿Qué es la empatía? A ver, vamos a participar un poquito. Por favor, vamos a participar. ¿Qué es la empatía para usted? ¿Quién quiere participar? ¿Sí? Voy nombrando. Bueno, veo que no quieren hoy participar. Bueno, Luisa, ¿qué es la empatía, hija, para ti? Cuénteme un poquito, a ver. Bueno, Luisa. Le puedo ayudar. A ver, hijo. Cuando una persona ayuda a otra persona, ya sea desconocida, pero sin recibir nada a cambio, solo porque lo quiere hacer de corazón. Muy bien, es interesante lo que acabo de decir. La empatía es ponerse en el lugar de otra persona. Ponerse en el lugar de la otra persona, estoy hablando en la forma de pensar, en la forma de sentir, en lo que siente el corazón de esa otra persona. Eso es empatía. Qué importante es aplicar hoy en día la empatía en esta circunstancia en la que estamos pasando, de aislamiento, de crisis, de crisis, y hablo solamente de crisis en todos los sentidos, crisis económica, crisis, problemas también familiares, problemas, el hecho mismo de estar aislados y no poder salir a la calle y poder llevar una vida como llevábamos, ¿no? Una vida normal, una vida en la que ustedes como estudiantes se dirigen al colegio, nosotros como docentes a trabajar y todas las personas a sus respectivos trabajos. Entonces, la crisis que en este momento estamos pasando, hay que darnos la mano, empatía, ser empáticos con la otra persona, con la persona que está pasando mal, con la persona que quizás perdió un ser querido, con la persona que su corazón quizás está mal y porque debido a que perdió un ser querido, imagínense. Entonces, qué importante ha sido ser empáticos. Ahí tenemos la empatía como uno de los valores que vamos a trabajar esta semana, o que ya estamos prácticamente finalizando, pero el ser hoy el día jueves. Bueno, también les voy a proponer una pregunta y también necesito que continúen participando, por favor. Dice, ¿qué proyecto harías con los movimientos indígenas para evitar que las personas se contagien de alguna enfermedad? ¿Qué proyecto harías con los movimientos indígenas para evitar que las personas se contagien de alguna enfermedad? A ver, voy escuchando. O si no, hago participar. Vilatuña. Puede ser, Licen, proporcionar o sea, de algún médico que les ayude para que ellos no tengan la necesidad de salir al exterior, porque antes de que ellos salgan o alguien ingrese allá, ellos no estaban con ninguna enfermedad, pero recientemente se escuchó que ya algunos de ellos ya estaban siendo contagiados. Contaminados, ya. Bueno, usted crearía, dice, o digamos como unos centros hospitalarios en los cuales ellos no tengan que desplazarse, sino sean atendidos en el mismo lugar de origen de ellos, ¿verdad? Ya, muy bien. Eso es lo que usted haría, ese es su proyecto. Vamos a ver quién más quiere participar. Solamente quién fue la que participó. Narváez. Siempre la señorita Narváez. Gracias, hija. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, voy a nombrar yo. Diga así. ¿Qué proyecto harías tú para las comunidades indígenas para que estas personas no se contagien de algún tipo de enfermedad? Ya no solamente del COVID, sino de cualquier enfermedad.
¿Qué proyecto harías? Ya escuchamos del O proyecto. sea, realizar campañas así para ayudar a esas personas mediante economía. Realizar campañas. Pero ¿qué, hijo? Pero cuéntame, ya está bien tu propuesta, está muy bien. Pero desarrolle. ¿Qué más? O sea, ¿en qué consistiría una campaña? A ver. Es lo que yo Dar quiero, que charlas usted sobre las piense enfermedades. y O sea, exprese lo que... impulsarlo, o sea, ¿Perdón? ¿cómo? O sea, ayudarlos ya. Pero ¿cómo los ayudarías? A ver, explícame. Tú estás presentando ese proyecto y me parece muy bien, pero ¿cómo lo ayudarías? A ver, piensa, hijo, tú puedes. ¿Alguien que le quiera ayudar? Dando charlas, dicen, por Dando ejemplo, charlas, exponiendo las enfermedades, dando charlas. cómo las contraen, si es que existe cura o no, para que estén más prevenidos y se cuiden. Ya, dando charlas para prevenir, ¿no es cierto? ¿Qué más? Sí, Hoy han estado un poquito dormidos, no sé qué es lo que pasa. Bueno, vamos a continuar con la clase. Recién nos Nosotros, levantamos. sí, hijo, pero, o sea, ya, pues un buen baño, eso ya, una tacita de café y ya usted ya se pone ya despierto. ¿No ve que tiene que aprovechar usted esta situación de aislamiento para poderse autoeducar? No es que usted se va a quedar ahí así, ¿no? Cuando ya pase esta situación, usted tendrá que seguir para adelante. Todos tendremos que continuar, a pesar de las circunstancias, todos tendremos que continuar. Entonces, no puede detenerse en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a continuar. La semana anterior nosotros hablamos de movimientos indígenas y habíamos dicho que los movimientos indígenas son aquellas masas de personas que buscan igualdad, buscan respeto, buscan el bien común de todas las personas que integran esos movimientos indígenas. Y habíamos dicho que existen de hecho, movimientos de obreros, movimientos de indígenas, movimientos de feministas, movimientos sufragistas, movimientos ecológicos, mire, que cuidan el medio ambiente. ¿Sí? Todos estos movimientos hoy en día y en la antigüedad han venido realizando una trayectoria para alcanzar todos estos logros que han ido obteniendo para nosotros en la actualidad poderlos emplear. Pero nosotros nos enfocamos la semana pasada en los movimientos obreros y habíamos dicho que los movimientos obreros habían tenido muchas reivindicaciones. Reivindicaciones vienen a ser aquellos logros, aquellas luchas, por lo que ellos se motivan a reunirse y formar estos sindicatos, por ejemplo, de trabajadores para luchar en beneficio de lo que les pertenece prácticamente y que sus derechos no sean vulnerados. ¿Sí? Entonces, la pregunta del día de hoy para empezar la clase es, ¿cuáles cree usted que son las reivindicaciones de los movimientos indígenas? ¿Cuáles habían sido? Nosotros ya habíamos estudiado algo de los movimientos sociales. Creo que vimos algo también de los movimientos indígenas. ¿Cuál cree usted que era el logro de los movimientos indígenas? Uno nada más, deme. La el logro igualdad que era de la derechos. educación. La igualdad, Sí, muy bien. Otro por ahí me dijeron, algo de educación. Puede Dígame, ser también el derecho al voto. ya. El día de hoy vamos a empezar y vamos a hablar de una de las líderes importantes en el Ecuador, como es Dolores Cacuango. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado quién fue Dolores Cacuango? De hecho, también tenemos a otra que se llama Tránsito Maguaña, pero el día de hoy me voy a Sí. enfocar en Dolores Cacuango. Dolores Cacuango fue una indígena muy conocida y reconocida internacionalmente que nació en Cayambe en el año de 1881. ¿Sí? En el año de 1881 ella nace y prácticamente es una indígena, que ya luego les voy a pasar un video donde usted podrá escuchar cómo ella en su humildad, cómo ella en su forma de hablar, alza su voz de protesta
en contra de las medidas que en esa época se estaban dando en contra de los indígenas, en contra de los campesinos. Ya, para hablar un poquito de Dolores Cacuango, nosotros tenemos que hacer un poquito de historia. ¿Por qué? ¿Por qué los indígenas siempre se han encontrado excluidos, relegados? Aunque en la actualidad ya no, en la actualidad sabemos muy bien que es un movimiento muy fuerte. De hecho, nosotros habíamos estudiado que en el mes de octubre nos dejaron una buena lección los movimientos indígenas en el aspecto de que ellos se unieron y que ellos unidos pueden hacer mucho. De hecho, vuelvo y repito, nos dieron una gran lección a nosotros los mestizos, en que ellos se unieron, vinieron de todas las provincias, murieron indígenas, sí, pero mire cómo mueren en la lucha y no permitieron que el presidente, pues, tome las medidas que había tomado. Entonces, todas esas luchas que los movimientos indígenas han ido alcanzando tienen su larga trayectoria. Cuando llegaron los españoles aquí a América, recuerde que los españoles despojaron a los indígenas de todas las tierras y les entregaron en manos de la iglesia estas tierras. ¿Sí? Entonces, los indígenas estaban dolidos, trabajaban para los españoles y prácticamente en condiciones infrahumanas, no eran empleados, eran esclavos de los españoles, prácticamente los indígenas. Entonces, ellos tienen una especie de, y está bien, ¿no? De rabia, porque se le fue quitado lo que es suyo. Usted sabe que la Pachamama, ellos lo consideran, de hecho, los pueblos indígenas, usted sabe muy bien que ellos tienen sus fiestas, el Inti Raymi, el Cuya Raymi, etcétera, etcétera, Pauca Raymi. Todas estas fiestas están relacionadas a la naturaleza, a la producción de los granos, a la Pachamama. Por eso es que ellos rinden un tributo muy grande a lo que es la tierra. Entonces, cuando los españoles despojaron a los indígenas de sus pertenencias, de lo que a ellos les pertenecía de la tierra, pasaba a manos de la Iglesia Católica. Después, en los procesos de liberación que se dio aquí en América con Simón Bolívar y Santander en la Gran Colombia, nosotros pudimos ver prácticamente que fueron los criollos los que empezaron a tener un poderío incluso ya más grande que los mismos españoles. Recuerde que los criollos venían a ser los hijos de los españoles nacidos aquí en América, pero ellos, los españoles cogieron y violaron a nuestras indígenas. ¿Por qué? Porque no había mujeres españolas que vinieron con ellos, solamente vinieron hombres y ellos pues obviamente tenían que satisfacer sus necesidades sexuales y cogían y violaban a las indígenas. De eso tenemos el producto que salieron los criollos, y los criollos en esa época vinieron a tener una gran poderío dentro de las colonias, incluso más que los mismos españoles posteriormente, ¿no? Después los indígenas siempre desde esa época trataron de recuperar lo que eran sus tierras. Cuando prácticamente en la colonia, en los procesos de liberación con los españoles fueron prácticamente ya despojados, perdieron poderío. Prácticamente los criollos, los mestizos y los indígenas, desde ahí empezó una lucha constante para poder obtener una igualdad de derechos. Desde ahí entonces, a lo largo de la historia, han ido surgiendo líderes y entre ellas tenemos a Dolores Cacuango y Tránsito Maguaña. Las dos son de Cayambe. La una nació en el año de 1881. Ella era hija de padres indígenas, obviamente, que sus padres se dedicaban a trabajar como gañares. ¿Qué es gañares? Gañares son aquellas indígenas que trabajan en las haciendas sin ser pagados. Mire, así vivían los papás de Dolores Cacuango. Toda su niñez ella pasó trabajando, digámoslo así, pero cuando empezó a ser adolescente, ella se trasladó hacia Quito. Y aquí en Quito conoce a una persona que viene a ser una persona muy influyente para Dolores Cacuango, y es el señor Juan Albomocho. Este señor Juan Albomocho, le voy a contar una pequeña historia aquí para que usted tenga idea cómo surge, cómo Dolores Cacuango empieza a sentir que ella tiene derechos y que ella empieza a protestar, ¿sí? Cuando ella conoce a Juan Albomocho, que prácticamente era un indígena que se disfrazaba de pordiosero,
y él se iba prácticamente a estos lugares donde estaban los abogados, eh, donde estaban los jueces, y obviamente le daban sus buenas propinas porque él pedía limosna, pero él más que pedir limosna, el objetivo de él era escuchar lo que ellos conversaban. Y entre esas conversaciones que él escuchó, se dio cuenta y escuchó a los abogados, a los jueces y todo, que habían derechos para los indígenas. Entonces, él comenta a Dolores Cacuango que le dice, sí ha habido ley para los indios, le comenta. Imagínense. Entonces, Dolores Cacuango no era una persona, era analfabeta, ella no sabía leer y escribir. De hecho, vamos a ver más adelante que uno de los logros de Dolores Cacuango fue crear escuelas bilingües. Bilingües es 2 idiomas, ¿no? Entonces se enseñaba el castellano o también español y el quichua como un idioma también importante dentro sobre todo de los movimientos indígenas. Entonces ella no sabía leer ni escribir. Sin embargo, este señor Juan Albomocho, él sí conocía algo y logran obtener parte de la Constitución donde hay un artículo en el cual le dice que sí, existe ley para los indígenas, que debe de haber una igualdad, pero ellos no conocían, ellos no sabían. Entonces ahí Dolores Cacuango empieza su lucha, su rebeldía, en levantar su voz de protesta ante las injusticias practicadas en las haciendas. Ante esto huyó a una hacienda prácticamente a Quito y y Dolores Cacuango empezó su lucha, empezó a formar en el año de 1944 fundó la Federación Ecuatoriana de Indios. Mire, qué importantes logros tuvo prácticamente Dolores Cacuango con el conocer que sí había efectivamente, mira, ahí la tenemos, que sí había efectivamente leyes que los amparaban a ellos para que sean observados también como personas. ¿Sí? Ahí tenemos Dolores Cacuango, también llamada Mamá Dulú, activista ecuatoriana pionera en el campo de la lucha de los derechos de los indígenas y campesinos, reconocida por ser impulsora de las escuelas de alfabetización y una de las referentes del feminismo ecuatoriano del principios del siglo XX. ¿Sí? Mira, ahí nació en el año 1881. Ahí también la tenemos. Mire, una de las frases que la caracteriza a ella, por favor, pon atención en esto, porque hay un banco de preguntas en el cual le pregunto esto, por favor. La frase que la identifica a ella es, somos como la paja del páramo que se la arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo. ¿Quién me quiere interpretar esta frase? Somos como la paja del páramo que se la arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo. ¿Quién me ayuda, por favor, a interpretar esta frase? ¿Qué es lo que ella quiso decir? ¿Qué es lo que en su protesta aquí, esta frase encierra mucha profundidad, mucha voz de lucha, de guerra, de no dejarse humillar, de no dejarse ultrajar, de considerarse también un ser humano que se merece respeto y consideración? ¿Quién me ayuda, por favor? Que a pesar de que se les excluya o se les vea como personas inferiores, ellos van a seguir luchando y van a levantarse, o sea, el pueblo junto para que estas cosas de desigualdad no sigan pasando. Muy bien, señorita Narváez, me gusta siempre tu participación. Sí, ya la van a escuchar, por favor, necesito que usted ponga atención en el video y descargue son 3 preguntas, me parece que les puse, que usted si puede irla llenando, ya la puede ir llenando. Vea, por favor, el video. Me avisa si es que no escucha. Y han sido fuentes de inspiración para todos los jóvenes que aprenden de su trayectoria. Quédate junto a nosotros, que en este video te contaremos la vida de Dolores Cacuango y cuál fue su importancia en la lucha social campesina. Dolores Cacuango Quilo había nacido el 26 de octubre de 1881 en la comunidad de San Pablo Urcu, perteneciente a la parroquia de Olmedo. Hija de Juan Cacuango y Andrea Quilo,
Creció en medio de la violencia de sus patrones, el despojo de su cultura, sufrimiento y explotación de su pueblo. Para ese entonces, la represión que sufrían los indígenas era extrema, ya que las consecuencias producidas por la conquista española dieron como resultado que en 1559 los indígenas fueran despojados de sus tierras y su administración pasarían a manos de las numerosas congregaciones religiosas. La congregación de los mercedarios se haría cargo de 4 grandes propiedades y hasta 1864 crecería hasta 13 haciendas, entre ellas Moyurco, La Chimba, San Pablo Urco, Pucará, entre otras. Sin embargo, la más importante de todas sería la hacienda de Pesillo, pues para ese entonces sería el centro administrativo y financiero. El crecimiento exponencial de las haciendas y su producción se daría por una sola causa: la explotación indiscriminada de la mano de obra de los indígenas. Dolores empezó a trabajar desde temprana edad, recogiendo agua, leña, llevando a las ovejas a pastar, por lo que ya desde esa edad iría conociendo los maltratos hacia su pueblo. Años más tarde moriría su padre Juan. Esto solo perjudicaría más la situación para Dolores y su familia, porque las mujeres no podían heredar los guasipungos, lo que a su vez hizo que Dolores tome una decisión. Esta sería trabajar sirviendo a los frailes mercedarios, lo que significaba laborar más de 12 horas, sin sueldo, y como única paga, la comida. Sin embargo, poco después, tendría que abandonar aquel trabajo, pues Dolores estaría próxima a cumplir la mayoría de edad, lo que significaba que tendría que casarse por obligación, sin antes, claro, pasar por la mano de los curas. Por dichas razones, Dolores viajaría a Quito para trabajar en la casa de un militar, en donde su trabajo no sería nada menor a sus labores anteriores. Sin embargo, en el tiempo que estuvo en la ciudad, habría de enterarse de muchas cosas, entre ellas que los indios tienen leyes que les amparaban. En 1897, Eloy Alfaro sería presidente del Ecuador. Él reduciría la esclavitud, implantaría el matrimonio civil. Además, expulsaría a los curas de las haciendas y estas tierras pasarían a manos del Estado. También sería el resguardo para la lucha social de los campesinos afros y montubios. Sin embargo, en 1912 fue asesinado y con él el sueño de las reivindicaciones sociales. No obstante, Alfaro habría dejado leyes que favorecerían a las clases populares. Esto sería la punta de lanza para que Dolores pueda luchar con mayor razón. Una vez que las tierras pasarían al Estado, estas serían dadas en arrendamiento. Es así que la hacienda de Pesillo pasó a la administración de Ernesto Fierro. Sin embargo, en el año de 1919 se daría un fuerte levantamiento en contra de su administración, donde muchos indígenas morirían a manos de los soldados enviados por el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno. La victoria fue para el patrón. No obstante, debió aceptar por primera vez el pago de un salario que se fijó en 2 reales diarios para los hombres y 1 real para las mujeres. Años más tarde, habría de organizarse sindicatos en Juan Montalvo, Pesillo, La Chimba y Moyurco, los cuales estarían acompañados por dirigentes socialistas como Ricardo Paredes y Rubén Rodríguez. En 1930 se dio inicio a una huelga que duró más de 3 meses. En esa huelga se hacían peticiones como cesar los maltratos, suprimir los diezmos, proveer las herramientas a los trabajadores, suprimir el trabajo obligatorio a las mujeres. Sin embargo, y como era de esperarse, no tardarían en llegar un batallón para reprimir a los campesinos. Los medios de comunicación, en ese entonces encabezados por el diario El Comercio, insistían en asombrarse de las osadas pretensiones de los indígenas y clamaban la aplicación de mano dura contra los sublevados, ya que según ellos sembraban el mal ejemplo de los comunistas y socialistas. Mientras tanto, a los dirigentes de los sindicatos se los amenazaba con llevarlos a Galápagos, que en ese entonces era una cárcel para los más peligrosos delincuentes. Entretanto, Dolores se había preparado. Ella nunca fue a la escuela, pues no había escuela para indios. Por esa razón, pidió la ayuda de una compañera del Partido Comunista para que le lea una y otra vez el Código de Trabajo con el fin de memorizarlo. Se cuenta que en una audiencia con el ministro de Trabajo, Dolores le recitó exactamente el artículo en el cual se amparaba su reclamo.
El ministro, por su lado, se había quedado estupefacto frente a la veracidad y elocuencia de Dolores. Dolores Cacuango tenía muy claro que para lograr las reivindicaciones sociales era necesario tres pilares: la educación, la unión y la lucha. Es así que siempre en sus discursos enfatizaba la unidad, pues solos eran muy vulnerables, pero unidos nadie los podría detener. Fue por eso que se organizó el primer Congreso de Indios en el Ecuador, mismo que se daría en Juan Montalvo, en donde fueron convocados indios del norte y centro de la sierra. No obstante, serían reprimidos nuevamente por el batallón Carchi, esta vez ordenado por el presidente Isidro Ayora. La Iglesia también jugaría un rol importante en el adoctrinamiento de la servidumbre, ya que en ese entonces y en muchas de las ocasiones, los sermones de los curas iban encaminados a que los indígenas obedezcan al patrón y no reclamen por sus derechos. Y se dice que en una ocasión, un cura o sotanudo, ya que de esa forma les decían los indígenas a los curas, intentaría comprar el silencio de Dolores para que ya no siga alborotando a sus compañeros. Sin embargo, Dolores, fiel a su lucha, rechazaría tal propuesta. La organización era indispensable para la lucha social. Fue por eso que en 1944 se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, con Jesús Gualavicí como secretario general, pero posteriormente sería reemplazado por Dolores Cacuango. Esta federación reuniría a los sindicatos, periódicos y líderes de varios sectores. Para que trabaje el secretario sindicato, usa propaganda, usa tesoro, usa tesorero, 5 miembros. Y si calla formete sindicato calla comprobando, hablando con el campesino, así pararemos para ir a Quito con el conocimiento. Ya para 1946 se había logrado que se devuelvan los guasipungos a los cabecillas de la huelga de 1931. Además, para esa fecha, ya se había logrado una jornada de trabajo de 8 horas, salario de 2 sucres 50 centavos y la eliminación del trabajo para las mujeres servicias. Sin embargo, aún faltaba algo sustancial: la educación. Dolores tenía muy claro que la educación era parte fundamental para la lucha, pues se había dado cuenta que muchos de los abusos se daban porque los patrones les negaban la existencia de leyes que favorecían sus demandas. Por tal motivo, Dolores emprendió un proyecto que hasta la actualidad se conserva: la creación de escuelas bilingües para los indígenas, para que aprendan la letra. Fue así que se crearon 4 escuelas, en Yanahuayco, La Chimba, San Pablo Urco y Pesillo. Todo esto, claro, con la ayuda de María Luisa Gómez de la Torre, quien era profesora en el Colegio Mejía y militante del Partido Comunista. Luisa, en primer lugar, enseñó a los futuros maestros, entre ellos Neptalí Ulcuango y Luis Catucuamba, quien era hijo de Dolores. Los patrones, como era de esperarse, estaban en desacuerdo, pues con ello perdían la mano de obra de los niños. Además, sería peligroso, pues con mayor razón podrían reclamar sus derechos. Con el paso del tiempo se fue observando los resultados de la educación, pues los niños aprendían y con ello podían reclamar los constantes engaños de los patrones. Así fue la vida de Dolores, sin descanso, sin pausa, como ella misma decía. Un día, mil muriendo, mil reponiendo. Una noche, mil muriendo, mil reponiendo. Así está esta vez. A pesar de todos los maltratos, toda la represión sufrida, todas las amenazas recibidas, Dolores nunca dio a torcer, pues sabía que en ella germinaría la esperanza de días mejores de todo un pueblo. Junto a ella, Tránsito, Rubén, Ricardo, Luisa, Jesús, María, Neptalí, Rosa y tantos otros que quedaron en el anonimato a conveniencia de quienes escribían la historia. Dolores falleció a los 90 años, un 23 de abril de 1971, y está enterrada en el cementerio de la parroquia de Olmedo. Su lucha se mantiene vigente. Yo he luchado, compañeros, aquí. Tanto paliza, tanto sangrentado. No salía jabón, ni policía, ni comisario, ni el capitán de Quito. Ninguno salía jabón. Ellos en Guadalquivir, Quito, ellos allá mandando.
Quemaron casita, acabaron animalitos, acabaron ropa, acabaron todo. Andaron matando de Guatemala. La carencia de derechos y todas las desigualdades son dolencias que permanecen y que permanecerán a menos que todos estemos unidos, que todos formemos parte de la solución con la educación constante que empieza desde la niñez y que dura toda la vida. La inclusión de valores sólidos que son importantes en la juventud y con el conocimiento necesario para guiar nuestros actos que se convertirán en huellas para las futuras generaciones. Gracias por ver el... Mire qué interesante lo que hemos escuchado. Muchos legados, mucha fuerza dejó esta mujer, sobre todo, no solamente para los indígenas, sino ahí pudimos ver cómo ella en su forma de hablar tenía mucha fuerza, llegaba a las personas respecto a las protestas que ella lanzaba en el sentido de alzar su voz de protesta por los maltratos que tenían los indígenas. Y que en la actualidad, pues bueno, en la actualidad, ¿qué ha pasado con los movimientos indígenas que se han convertido en fuentes grandes y poderosas? A ver, señores, vamos a descargarnos del banco de preguntas de Dolores Cacuango, ¿sí? Ahí, por favor, ¿quién fue Dolores Cacuango? Y vamos a poner ¿quién fue Dolores Cacuango? ¿Sí? Fue Entonces, una activista ¿ya? feminista que luchó contra los derechos de con los derechos de los indígenas Ya. para su igualdad. Muy bien, señorita Narváez. Fue una activista ecuatoriana que luchó por obtener la igualdad de los movimientos indígenas. Sí, nació en Cayam en el año de 1881, el 26 de octubre. No sé si usted le quiera poner ahí también. ¿Sí? También conocida es como Mama Dulú, con U's, ¿no? Mama Dulú. Sí, ahí tenemos, activista ecuatoriana, pionera en lucha de los derechos de los indígenas. ¿Qué más tenemos en la pregunta? Que se me acaba el tiempo, señores. Ustedes tienen que subir. Una cosita, señores estudiantes. Necesito que por favor revise la plataforma en la cual yo he ido revisando los trabajos, pero tengo alumnos que no saben subir bien el trabajo que desempeña. Cuando yo me lo descargo, no puedo visualizar. Necesito que por favor vuelvan a subir esa información. ¿Ya? ¿Cuál es la frase que identifica a Dolores Cacuango? Ahí tenemos. Somos como la paja del páramo Muy que se bien. arranca y vuelve a crecer. Ya, muy bien. Somos como la paja del páramo que se la arranca y vuelve a crecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo. Sí, fácil, ¿verdad? Y finalmente tenemos una última pregunta. ¿Cuáles fueron los logros de Dolores Cacuango? A ver, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? La educación Muy bien. bilingüe. Creó escuelas bilingües junto a Luisa Gómez de la Torre, que decía que fue profesora del Mejía, mire, y era una participante dentro de los movimientos socialistas. Los movimientos socialistas en esta época, recuerde que el socialismo dice que tiene que haber igualdad para todos. Entonces, en base a eso, los movimientos indígenas fue una influencia para ellos de este pensamiento socialista. Y María Luisa Gómez de la Torre, pues era parte de ese movimiento socialista y lo cual motivó también junto a Dolores Cacuango para la construcción de las escuelas bilingües. Y también fundó la Federación Ecuatoriana de Indios en el año de 1944. Señores estudiantes, me quedo sin tiempo. Por favor, subirme ese banco de preguntas a la plataforma hoy mismo, por favor, para yo poderle calificar. Revise la plataforma, revise las observaciones que le hago. Si es que no le hago ninguna observación, pues nada, siga para adelante. Pero si es que tiene que volver a subir porque no se visualiza bien, hágalo, por favor.